las interleucinas 1, las de clase 1, las de clase 2. Sí, 30%. 30%. No, que dijo seguros y yo un 80 o un 70% por ahí. No puede ser posible. Vamos. Está sencillo. Lo de PAMS y DAMS. Eso sí quedó claro. Sí. Eso sí, citocinas no, entonces. Yo quería preguntarle lo de citocinas, interleucina y ¿cómo se llama? Interferones. Eso es que me puse a buscar en el QB de inmunología, pero no lo vi tan completo, entonces no sé dónde más lo puedo pues buscar así que esté más completo. ¿Dónde puede ser? Creo que tengo un artículo de citocinas. Mejor se los paso, el de citocinas. ¿Y en el Abas no está? En el Babas, no. No, el Babas está bien complejo. Es mucha información. No me gusta el Babas. No me gusta el Babas. Así le dice el profe Pedro. ¿Está Babas? Y es mucha información. ¿Usted qué libros usa? Perdón. Bueno, ¿yo? ¿Cuáles son los que prefiere? Sí. Yo los que prefiero, de hecho son un buen, los de inmunidad innata. Aquí está. Se los proporciono, de hecho ahí vienen muchas cosas de complemento, de fagocitosis, de historia, de células del sistema inmunológico, de fiebre. De hecho, deben empezar a leer esas de fiebre para que ustedes comprendan lo que es inflamación. ¿Y dónde están las de citocinas? Por ahí debe de estar el de citocinas. Creo que en esta compu no está. Está en otra computadora. Pero se los proporciono, el de citocinas. Para que ustedes tengan esa información. Si es que están buscando información acerca de citocinas, pues ya para que no le busquen más y mejor lean esa parte. ¿Verdad? Esa parte que sí, muchas gracias. Proporciona para que ustedes así como esto no lo encuentro. Y así no se tengan que estar ahí complicando la vida. ¿Ah? Ay, qué sueño. Gracias. ¿No tienen sueño? Ay, sí. Ay, muchísimo. Y eso que acaban de tener fisio, ¿verdad? Fisio. Sí. Chicos. No, bueno, sí. No como tal, pero sí. ¿Cómo de que no como tal? Ajá, es que tuvimos un recesito. Ok. ¿Y qué hicieron de 11 a 1? Desayunar. Lavar ropa, desayunar. Vaya cosa. Ustedes sí viven la vida al máximo, ¿eh? Muy bien. Está bien. Estaban haciendo lo mismo que yo, desayunar y lavar ropa. Bien. Ahora, pues comenzamos con lo que es en este caso nuestras... Aquí, David, entrar una optativa. ¿Cuál es la que llevan ahorita? ¿Deberes en casa? ¿Liderazgo? ¿O cuál llevan? Cultura de la calidad. Cultura de la calidad. ¿Y de qué trata esa materia? Pues habla de procesos de calidad como tal, como para dar una mejor atención a nuestros pacientes y es como liderazgo. Bueno, sí se relaciona con liderazgo, pero habla igual como de, bueno, ahorita hemos visto como organización para cuando hay para mejorar la calidad, por ejemplo, cuando faltan insumos o
cometes un error y ese tipo de cosas. Se nota divertida esa clase. Bueno, no tan divertida. RCP, pues preferiría yo RCP que calidad. Estos cursos de RCP para profesores, para docentes, porque hay un curso de RCP entre lo que son las vacaciones, bueno, intersemestrales, siempre está saturado, siempre. Nunca me he podido inscribir en todo lo que llevo en la escuela, nunca me he podido inscribir en ese curso. Por eso aprovechen ese curso de RCP que se les da a ustedes. Porque no, es imposible, prácticamente imposible para un profesor acceder a ese curso. Bueno, no imposible, pero hay que estar ahí a las vivas para que no se nos junten los demás profesores y se lleven. ¿Y si se mete de oyente a uno? Ay, lo he pensado, pero a veces mis horarios no coinciden y así como no, es como quedar mal con el profe. Mejor intersemestrales porque no hay mucho que hacer. No hay clases con ustedes, pero sí en este caso puedo aprovechar esas horas para tomar esos cursos. He tomado otros cursos, pero están así de hueva, prácticamente de hueva. Pero hay otros que sí son así como que interesantes. Especialmente aquellos está ese de RCP y está otro en este caso de psicología. Ese también se me hace muy interesante. Pero usualmente son los que siempre se llenan rápido. Y así como que ya me llevo. ¿Ahora qué hago? Preparar clase. ¿Verdad? Entonces, aprovechen esos cursos de RCP son bonitos. Son hermosos. No los he tomado, pero me han contado que son hermosos. Y yo sí quiero tomarlos, porque qué tal que un día a alguno de mis alumnos les pasa algo en el salón y qué hago, ¿verdad? ¿Quién fue? Caleb. Ángel, ya te recordé, Caleb. ¿Quién te ponchó la vena? ¿Yo? ¿No fue tu colega? Ya ni me acuerdo. Lo siento, chicos. Lo siento. Ya le caigo. No, a mí nadie me cae mal. Bueno, sí, unas cuantas personas, pero no de la escuela. Bueno, sí hay un profesor que sí me cae mal, pero X. No le creo, profe, a alguien le debe de caer mal de la escuela. Ya les dije que un profesor, pero X. Me va y me viene. No, sí, son varias profesoras, pero no son de este semestre, ni del otro, son del otro. No, ¿qué pasó? No. Se dice el pecado, no los pecadores, chicos. Ok, bien. Pues por otra parte, ¿cómo se sintieron con la práctica del viernes? A mí me gustó mucho, estuvo muy interesante. Estuvo interesante. ¿Y los demás? ¿Sí se fueron a convivir los de la primera sección de 9 a 11? No, porque ni dio tiempo. ¿No? Nos fuimos a vacunar. Se fueron a vacunar, pues se hubieran aprovechado, aunque se comieron una torta de tamal y platicaban. ¿Fueron ahí a Zacatenco? No. Sí, ahí en la biblioteca. Qué chicos. Muy bien. Hemos mencionado que todas las demás citocinas son importantes para diversos tipos de células, pero en especial la familia de las citocinas de interleucinas 17 tiene la característica de poseer, en este caso, cierto blanco celular, especialmente los neutrófilos, dado que estas células tienen la capacidad de expresar los receptores específicos para, en este caso, la familia de las interleucinas 17. Esencialmente serán uno de estas células, el blanco, aunque también contamos con los queratinocitos y esencialmente otras células que no necesariamente son en este caso, de tejido linfoide. Azul, mande. Perdone que lo interrumpe, ¿no nos habíamos quedado en la vía de emisión de señales de JAK-STAT? Pero ya habíamos terminado, ¿no? Vía de emisión de señales JAK-STAT. ¿O quedó algo pendiente?
¿Quedó algo pendiente en cuanto a duda? ¿O no la revisamos por completo? Y creo que no la acabamos de ver. Ajá, no la revisamos por completo, profe. ¿No lo revisamos por completo? Ah, yo pensé que sí. Yo les digo, ya vamos a comenzar con itilocinas 17 y ustedes no me dicen nada. Pero bueno. Ok, entonces, en el caso de todas las citocinas, chicos, tienen la capacidad de tener receptores específicos en una gran diversidad de células, ¿ok? Ya habíamos mencionado anteriormente que en el caso de las interleucinas 17, pues eran específicamente unas cuantas células, entre ellas los queratinocitos neutrófilos. Pero en este caso, la familia de las interleucinas de clase 1, de clase 2, poseen diversos tipos de receptores en una amplia gama de células. Tanto lo que son hepatocitos, tanto lo que son en este caso fibras musculares, en este caso también podemos citar como tal a las neuronas, por ejemplo, entre otros, ¿no? Hay una gran diversidad, adipocitos, hay como tal tejido conjuntivo, fibroblastos, osteoclastos, todos ellos tienen la capacidad de poder en este caso recibir esta señalización mediada por estas citocinas, tanto de clase 1 como de clase 2. Y obviamente cada una de estas células pues posee receptores específicos, entre ellos los de esta vía conocida como llanusinasa y señalización o señalizadoras de la transducción y activación de la transcripción, STAT. ¿Ok? Esta vía es la principal conocida para lo que es la mayoría de las citocinas, entre ellas las de clase 1 y las de clase 2. Obviamente cada una de las células que se encuentren formando parte de nuestro organismo expresará una gran diversidad de estos. Pueden ser todos o pueden ser solamente algunos. No hay siempre como que se expresen todos de una forma, pues en este caso constitutiva o bien en este caso pues siempre, ¿no? Entonces, este tipo de receptores o vía de señalización JAK-STAT está formado por cierto tipo de cadenas. Los receptores están cadenas alfa, están las cadenas beta y están las cadenas gamma común. Usualmente estas son las tres cadenas que forman parte de estos receptores JAK-STAT. Entonces, aquí nos pintan los receptores como dos, en este caso, pues ganchitos, ¿verdad? Dos ganchitos que interactúan con su ligando. En este caso, las citocinas. Obviamente estos receptores pues poseen ciertas características, ya les mencioné que poseen tres cadenas, alfa, beta y gamma común. La gamma común es una cadena que se expresa de forma común en en este caso, todos los receptores, independientemente, en este caso, si reciben interleucinas de la clase 1 o bien del tipo 2. Entonces, es algo importante que mencionar en este aspecto. Entonces, la cadena gamma común, como suena, gamma común, pues siempre lo vamos a encontrar en todos, ¿ok? Pero usualmente en la mayoría de estos receptores que llevan a lo que es la vía de emisión JAK-STAT, las cadenas beta y las cadenas gamma común se expresan de forma constitutiva, ¿ok? Es decir, siempre van a estar ahí presentes. Hay en este caso, una cadena, que es en este caso la cadena alfa. Esta cadena alfa es inducible y solamente se estimula la expresión o la producción de este tipo de cadena cuando se recibe el estímulo, ¿ok? Esencialmente el estímulo pues será la citocina de interés, ¿ok? Y por lo cual pues induzca en este caso la expresión y pues ahora sí, cuando se unen estas tres cadenas, alfa, beta y gamma, para recibir a la citocina, incrementa la afinidad y también por lo tanto incrementa lo que es en este caso la velocidad de señalización, ¿ok? Es algo importante que citar en cuanto a este tipo de receptores que están relacionados con la vía de señalización, llanusinasas y señales de transducción y activación de la transcripción, ¿ok? Ahora, ¿qué proteínas juegan un papel blanco? Como vemos aquí, hay proteínas que son conocidas como llanusinasas o las JAK. Este tipo de proteínas, en este caso, al censar la interacción entre el ligando y el receptor, suelen en este caso unirse a lo que son, en este caso, ciertos sitios encontrados en lo que es la porción intracitoplasmática de las cadenas alfa, beta y gamma de estos receptores de citocinas. Con la finalidad, en este caso, de ser fosforilados, como vemos aquí, se fosforilan residuos de tirosina presentes en este tipo de proteínas, porque obviamente son proteínas, las proteínas llanusinasas. Entonces, se fosforilan y una vez que se fosforilan, también
a su vez están fosforilándose otros residuos, en este caso encontrados en estas cadenas alfa, beta y gamma, y al fosforilarse tienen también la capacidad de transferir este tipo de grupos fosfato a las proteínas señalizadoras, en este caso de la activación y transcripción, las STAT. Entonces, una vez que estas proteínas se fosforilan, como vemos aquí en este caso, aquí, ya están fosforiladas estas señalizadoras de la transducción y activación de la transcripción. Una vez que se fosforilan, hay que mencionar que, pues en este caso, generan dímeros, es decir, interacciones entre ellas, ¿ok? Entonces, aquí están formando interacciones, en el cual, pues, comparten en común la presencia de dos grupos fosfato. Algo importante que señalar aquí es, en este caso, que una vez que se fosforilan y que generan este tipo de dímeros, tienen o poseen la capacidad de poder, en este caso, transferirse, transportarse, o como lo pueden encontrar en la mayoría de los libros, es translocarse al núcleo. Entonces, una vez que se fosforilan y forman este dímero, o bien conocido como dímero, tiene la capacidad de translocarse al núcleo y finalmente unirse a lo que son genes específicos. ¿Qué tipo de genes específicos son? Pues serán genes que codifican hacia un producto proteico, obviamente, que está involucrado quizá en una vía de señalización, por ejemplo, el ciclo de Krebs, por ejemplo, en este caso, glicólisis, u otro tipo de ruta que lleva a la síntesis, por ejemplo, de algún aminoácido, la síntesis, en este caso, de alguna proteína de membrana integral periférica, o bien algún tipo de citosina, en este caso, que cumpla con una función. Ok, permítanme. Listo, chicos. Entonces, hay que mencionar aquí que en este caso, pues estas proteínas STAT pues se unen a esas secuencias génicas que sean específicas para la producción, como hemos mencionado, de diferentes productos que estén involucrados, por ejemplo, en lo que es la proliferación de células T. Una de ellas puede ser, en este caso, la estimulación de linfocitos de memoria, tanto T como B, o bien, en este caso, generar lo que es su diferenciación. Esto a través de la expresión de cierto tipo de proteínas de membrana, esto a través de la producción de cierto tipo de factores transcripcionales también, también que posean la capacidad de expresar una gran cantidad de citocinas del tipo inflamatorio, entre ellas interleucina 1 beta, interleucina 6, TNF-alfa. También hay que mencionar en este caso, pues su función, en este caso, de barrera, esencialmente la producción, por ejemplo, de más células de barrera, las células epiteliales, queratinocitos, entre varios de los subproductos que producen los famosos péptidos antimicrobianos o alguna otra sustancia que también pues tenga un poder, en este caso, protector, ¿verdad? O de barrera. Así también, como les he mencionado, están involucrados en la hematopoiesis, por ejemplo, en el crecimiento de células, en la diferenciación, también en el metabolismo. No solamente es todo crecer y proliferar, o bien algo importante que suele suceder tras lo que es en este caso la aparición de un daño o una respuesta inmunológica, que es la reparación del tejido. Entonces, todo este tipo de funciones pues es mediada por lo que es en este caso en mayor parte por este tipo de receptores que conducen a la activación de estas vías llanusinasas, ¿ok? Y la señalización de transducción y activación de la transcripción STAT. Y finalmente, pues hacen un juego, no solamente esas vías, sino otras que veremos más adelante, entre ellas el TNF-alfa, entre ellas en este caso las vías de interleucina 17, para poder en este caso llevar a cabo lo que es la homeostasis, llegar a lo que es la homeostasis, en este caso del organismo.
¿Ok? Chicos, chicas. Sí, no. Bien, Sí. entonces, pues aquí tenemos aquellas citocinas de la familia de clase 1, aquellas de las citocinas de clase 2, y bueno, aquí pues están también las de clase 1, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos pues todas estas citocinas que son importantes para esta vía de señalización llanosinasas. ¿Ok? Y obviamente esta vía de señalización pues es bien conocida pues en oncología. Creo que llevan oncología, ¿verdad, chicos? No sé si llevan oncología. Pero creo que hasta semestres clínicos. Sí, ¿no? Llevan oncología. O llevan algo relacionado con cáncer. Pediatría. Recuerdo. Pero sí la llegan a ver. De hecho. Y van a volver a ver esta parte de llanosinasas. Usualmente dan a veces tratamientos basados en citocinas y deben de conocer la vía. Bien. Entonces, por otro lado, encontramos la familia de las citocinas 17. Hay que mencionar que esta familia de citocinas 17, pues, como hemos citado anteriormente, está involucrada usualmente sobre la acción, específicamente en ciertos tipos celulares, entre ellos ya hemos mencionado los neutrófilos, permítanme. Listo, chicos. Entonces, ya hemos mencionado que esta familia de interleucinas 17 tiene blancos específicos y esencialmente este tipo de citocinas serán secretadas en particular por lo que son, en este caso, cierto tipo de linfocitos. Esencialmente los linfocitos TH17, que aquí tenemos. Los linfocitos TH17 son un grupo de linfocitos, un subtipo de linfocitos que surgen durante las primeras etapas de una respuesta adaptativa. Entonces son los primeros que surgen durante una primera respuesta o durante las primeras horas de la respuesta inmune adaptativa, lo cual pues conlleva la secreción de este tipo de citocinas interleucinas 17 para atraer en este caso a lo que es como tal neutrófilos, ¿ok? Los reclutan y activan en este caso sus mecanismos fagocíticos, sus mecanismos en este caso de secreción de ácidos nucleicos, como lo que hemos visto en el caso anterior denominado las netosis o la netosis, ¿verdad? Entonces, la liberación de las trampas extracelulares de neutrófilos. Entonces, este tipo de citocinas pues conduce a la activación de esos mecanismos, a la propia, en este caso, expulsión de este material, a la fagocitosis y también a la inducción en la secreción de citocinas proinflamatorias. Hay que recordar que los neutrófilos, al encontrarse en mayor cantidad en sangre, pues tienen esta habilidad de poder responder inmediatamente ante algún daño o bien ante alguna invasión por microorganismos, ¿ok? Entonces, eso es importante citarlo. También hay que mencionar que al ser esta subpoblación de linfocitos TH17 la primera en originarse en las respuestas inmunes adaptativas, pues representan como tal esa interfaz entre lo que es la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa, y también por la interacción con cierto tipo particular de células, en especial los neutrófilos. ¿Ok? Ahora, no solamente las interleucinas 17 y los linfocitos TH17 junto con los neutrófilos están involucrados en este tipo de respuestas iniciales contra infecciones o contra daño, sino además están involucrados en diferentes procesos, entre ellos algunos patogénicos, tanto para el huésped como para el microorganismo, ¿verdad? Esencialmente están involucrados en respuestas mediadas contra alérgenos, por ejemplo, o bien contra parásitos. Por otro lado, también encontramos esta respuesta en contra
de tejidos propios, entre ellos las interleucinas 17 y las subpoblaciones de linfocitos TH17 están involucrados en cierto tipo de, pues en este caso, enfermedades autoinmunes. Esencialmente veremos más adelante algunas de ellas, ¿ok? También en la respuesta contra, pues contra patógenos y también en respuesta contra tumor están involucrados este tipo de subpoblación de linfocitos TH17. También hay que mirar que pues algunas funciones pues pueden ser también en este caso redundantes de acuerdo a la citosina que sea expresada, ¿ok? Enfermedades autoinmunes, inflamación o defensa contra microorganismos. Entonces, la mayoría de estas citocinas pues tienen una función redundante, ¿ok? Entonces, como hemos definido redundante, que tienen en este caso, cualquiera de estas citocinas tiene esta misma función, ¿no? Una respuesta contra microorganismos o provocar, en este caso, daño a tejidos, ¿tá? Esa es una función redundante. Entonces, si no se expresa una, pues será otra la que causa este tipo de respuestas. Y bien, pues ya comenzamos con lo que es la siguiente familia, que son las quimiosinas. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta que tengan? Chicos, ¿dudas, preguntas que tengan? No, profe, todo bien. No. Bien. Todo bien. Todo bien, todo claro. Ok, bien. ¿Qué son las quimiosinas? Las quimiosinas son en este caso citocinas que tienen una función quimiotáctica. No sé si ya hayamos definido lo que es quimiotaxis, pero quimiotaxis o función quimiotáctica es en este caso la movilización de células desde un sitio a otro. Y esto de acuerdo a lo que es en este caso la señal de las quimiosinas, ¿ok? Entonces, usualmente las quimiosinas tienden a secretarse por un tipo particular de células, esencialmente aquellas células que están cercanas o inmediatamente cercanas en donde ocurre el daño, en donde ocurre la invasión por el microorganismo. Y estas citocinas o quimiosinas viajan, ¿ok? Tienen la capacidad de viajar a diferentes tejidos a través, en este caso, del líquido intersticial, a través de lo que es, en este caso, el plasma, y estimular diferentes células con la finalidad de que se dirijan hacia lo que es, en este caso, el sitio de daño. Usualmente, estas células del sistema inmunológico viajan de acuerdo a un gradiente de concentración de citocinas o de quimiosinas. Entonces, es así, en este caso, el viaje y cómo funcionan las quimiosinas. Usualmente, aquí en esta imagen tenemos lo que es, en efecto, un daño, ¿ok? Y estas células, donde se encuentra el daño, es donde se inicia la producción, en este caso, de quimiosinas, ¿ok? Entonces empieza ahí la producción de quimiosinas y estas quimiosinas tienden a viajar a través del torrente sanguíneo o bien a través del líquido intersticial hacia lo que es en este caso los vasos sanguíneos. Y una vez alcanzados los vasos sanguíneos, estimulan a diferentes células que se encuentran ahí para que puedan, en este caso, dirigirse a lo que es, en este caso, el sitio de daño. Y usualmente en este sitio donde está ocurriendo lo que es la producción de quimiosinas, pues habrá una producción pues sumamente grande, una subproducción sumamente grande de quimiosinas, a diferencia de donde llegan, ¿ok? Entonces, como tal, el viaje, como les he mencionado, es de menor gradiente a un mayor gradiente de concentración de quimiosinas, ¿ok? ¿Queda claro, chicos? ¿De menor a mayor o cómo dijo? Perdón. De menor gradiente a mayor gradiente de concentración. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? Sí, gracias. Sí. Ok, entonces, recuerden eso, de menor a mayor gradiente. Usualmente el mayor gradiente lo encontramos aquí, donde está el daño. ¿Ok? Ahí hay un mayor gradiente. Entonces ahí le ponemos muchas cruces, refiriéndonos a concentración.
Y pues en espacios más alejados, pues es un menor gradiente. ¿Okay? Entonces, si tomáramos una muestra de esa herida, ¿encontraríamos quimiosinas en la herida? O sea, en un estudio. Si tomáramos una muestra de células de ese sitio, sí, podríamos encontrar. Ok. Podríamos encontrarlo. Pero de aquí a que lo hagamos, recuerden que es uso de citometría de flujo. Ok, vale. Gracias. O bien ELISAs, también se puede usar ELISAs. En modelos animales, específicamente donde se usan en ratoncitos, pues es mucho más práctico porque un ratoncito, pues su superficie de contacto es mucho menor comparado con la de un humano, ¿verdad? Entonces un ratoncito es mucho más pequeñito. En los ratoncitos es donde mejor se han estudiado este tipo de modelos de interleucinas 17. Pero también aplica para humanos, especialmente cuando se tratan de enfermedades autoinmunes. Entre ellas, pues encontramos una gran cantidad de estudios de citocinas y quimiosinas. ¿Okay? Tanto las de tipo o las de clase 1 como las de clase 2, TNF-alfa, interleucinas 17 y pues en este caso las famosas quimiosinas es donde se han estudiado mucho mejor. Y también pues nos ayuda a comprender más. Y también en algunos tumores. Nazaret. Con estas quimiosinas, bueno, tiene algo que ver como por ejemplo lo de los factores autoactoides que, o sea, pueden inducirlas a ellas y para que a su vez ellas viajen y induzcan otras células, o es muy aparte eso. ¿Cómo? A ver, cuéntanos. Sí, o sea, es que me acuerdo que cuando leí de la hemostasia, encontré lo de los factores autocoides que cuando había un daño tisular se secretaban y podían ser distintas sustancias, por ejemplo la histamina o serotonina, y esas servían como para señalización y señalización como para activación de otras células y, o sea, para que se acercaran hacia donde estaba el daño en el tejido. Así es, no solamente las quimiosinas, que son específicamente un grupo de células, poseen esos efectos de atraer células, sino más bien también, como mencionas tú, Nazaret, acerca de diferentes sustancias, entre ellos los autacoides, ¿no? Es autacoides, ¿no? No sé, es que yo no sé pronunciarlo. Autacoides, sí, son autacoides. Y los autacoides son definidas como aquellas sustancias que pues como tal tienen la capacidad de estimular diferentes células y producir más mediadores, en este caso de respuesta e inflamatoria. Y como bien citas, algunas de ellas pues cumplen con estas funciones de quimiotaxis, de atraer células desde sitios lejanos hasta el sitio de lesión. Esencialmente ahí podemos encontrar, por ejemplo, a las prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos. Los leucotrienos como tal son agentes quimiotácticos y que traen, en este caso, leucocitos. ¿Okay? Y sí, realmente sí, como tú bien mencionas, los autacoides, tienen esa función. Y pues bien, también la serotonina, la histamina, pues también poseen esa función inflamatoria. Estimulan a las células endoteliales para que pueda haber en este caso, un transporte desde lo que es vasos sanguíneos hacia lo que es, en este caso, el espacio intersticial. Recordemos que los vasos sanguíneos pues se encuentran casi herméticamente sellados por lo que son las moléculas de adhesión que forman parte de este tejido epitelial, el endotelio prácticamente hablando, y que finalmente solamente deja pasar cierto tipo de moléculas, entre ellas el agua y gases, ¿verdad? Chicos. Sí, aunque igual, bueno, mi duda era que si, o sea, se podían clasificar ahí las quimiosinas o pues este tipo de factores igual, o sea, las pueden inducir a las quimiosinas o es una función que es individual, o sea, esa parte. Esta parte de quimiosinas las podemos definir dentro de lo que es, o las podemos integrar dentro de lo que es el grupo de agentes quimiotácticos. ¿Okay?
Entonces, dentro de este grupo podemos encontrar a lo que son, en este caso, las quimiosinas, que sería uno de ellos, el que estamos revisando. Y por otro lado encontramos lo que son los autacoides, que en este caso son un gran grupo, entre ellos la histamina, entre ellos las prostaglandinas, los leucotrienos y ¿qué más falta? La serotonina, entre otras. Prostaciclinas también, esa es PGE, no, es PGD, quién sabe qué. Pero es otra, es dentro de este grupo de prostaglandinas. Bueno, PGD es... Es PGD y PCL, algo así, creo. Algo así, pero está dentro de este grupo, ¿ok? Entonces, lo dejamos así, dentro de ese grupo. Pero sí, entra de eso, dentro de lo que es PG, entran ahí las prostaglandinas, dentro de esa clasificación. Ahorita no recuerdo el nombre, o el número, porque es PGE, y esa es una prostaglandina. PGD2 es la prostaglandina liberada por mastocitos y basófilos. Y ya no recuerdo el de las prostaciclinas, perdón. Porque también tiene una denominación. PGF creo que es PGF, las prostaciclinas. Pero bueno, luego lo checamos. Entonces, en cuanto a factores quimiotácticos, pues están así clasificados. Tenemos por un lado las quimiosinas, que son en este caso como tal ciertos productos que se conocen bien acerca de sus estructuras de esta familia, y también pues los autacoides, tienen ciertas características, ¿verdad? También son derivados, por ejemplo, del ácido araquidónico, en especial prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos, trimoxanos, o bien en este caso tienen cierto tipo de composición estructural como estos dos, que son totalmente diferentes entre sí, pero que cumplen con esas funciones de ser autacoides, o en este caso moléculas que estimulan a células lejanas para atraerlas y provocar en este caso una respuesta, ya sea de reparación o de daño, dependiendo del estímulo. ¿De acuerdo? Chicos, chicas, que usualmente todo es... Sí, de acuerdo. Todo lo que hace nuestro cuerpo es, en este caso, en la mayoría de los casos, con la finalidad de llegar a la homeostasis, o sea, es de beneficio, pero en algunas ocasiones, pues sí se pasa de beneficio, ¿verdad? Y nos ocasiona un daño. Entonces, ya queda más claro acerca de los autacoides y dónde los podemos ubicar. Sí, ya. Entonces, la quimiotaxis por autacoides va a ser los que van a generar, o bueno, va a ser la primera etapa del proceso inflamatorio. No es la primera etapa, de hecho funcionan ambos de la misma vía. Sus funciones se complementan, es decir, generan lo que es un sinergismo. ¿Ok? Como hemos visto anteriormente con las citocinas, en este caso las propiedades del sinergismo. Pero en este caso, al ser de diferente naturaleza, pues potencian este tipo de respuesta. ¿Ok? Aquí solamente consideramos que son de diferente naturaleza. No es lo mismo una quimiosina que una histamina. No es lo mismo una quimiosina que una prostaglandina. Entonces son totalmente, en cuanto a composición, diferentes. Pero en cuanto a función son iguales y potencian esa respuesta. ¿Sí? Azul. ¿Por Rebeca? Okay. ¿Por qué fue? Sí, es que tenía la duda porque, bueno, la inflamación es de la respuesta innata, ¿no? Así es. Ajá, pero aquí pone que es en respuesta inmunadaptativa. Entonces, bueno, quería ver en qué tipo de respuesta inmunadaptativa. ¿En dónde está? Ah, aquí está. Sí, hay lo que es en este caso la inclusión de la respuesta inmunadaptativa, pero van ligadas. O sea, las quimiosinas no solamente son expresadas en este caso por células de la respuesta inmune innata, sino también por células de la respuesta inmune adaptativa. Y veremos más adelante que los receptores
En este caso, donde encontramos la mayoría de estas, los receptores para las quimiosinas los encontramos esencialmente en células T, en células B, que son parte de esta respuesta inmune adaptativa. ¿Ok? Entonces, sí hay, tanto en células que son en este caso linfoides, de linaje linfoide, linfocitos T y B, y aquellas que son mieloides, entre ellos los neutrófilos, entre ellos los basófilos, todas, lo que son los granulocitos, monocitos, células dendríticas. ¿Sí? Azul. Azul. Sí. Ok. Entonces, ya sabemos que las quimiosinas son agentes quimiotácticos, al igual que otras sustancias provenientes de diferente índole celular, pero que cumplen con esa función, ¿verdad? Atraer a células, mover células desde sitios lejanos hacia el sitio de lesión o donde ocurre la inflamación. Ya nos ha mencionado en este caso azul, en este caso pueden contribuir a la interacción entre la respuesta inmune adaptativa, ¿okay? Constituyen un lazo, las quimiosinas, entre la respuesta inmune innata con lo que es en este caso la respuesta inmunológica adaptativa. Entonces hay un lazo, es un vínculo que no solamente está constituido por este tipo de sustancias, por las quimiosinas, sino también se encuentran citocinas, se encuentran lo que son los derivados del ácido araquidónico, que ya hemos mencionado cuáles, las prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos. Encontramos diversas células que representan ese lazo entre la inmunidad innata y adaptativa, esencialmente macrófagos, esencialmente células dendríticas, que son las capaces de generar ese tipo de interacción, al igual que los neutrófilos, por ejemplo. Entonces, recuerden, la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa están ligadas, ¿ok? No son sistemas separados o componentes separados. Siempre va a haber una relación entre ellos para poder funcionar adecuadamente y mantener a nuestra salud, pues en este caso, en un equilibrio, en una homeostasis. Pero además hay que mencionar que cuando la respuesta inmunológica es alterada por algún factor, ya sea hormonal, algún factor genético o algún factor ambiental, porque suele suceder así, que el estímulo pues sea en este caso crónico, puede propiciar la generación de un daño, en este caso crónico, ¿ok? Entre ellas pues las patogénesis, ya sean por cáncer, ya sea por autoinmunidades u otro tipo de daño, ¿okay? Que también veremos. Y donde cual pues todas las citocinas que hemos revisado, las quimiosinas que veremos, están involucradas y además pues los componentes celulares, porque ellas son las que los producen. ¿De acuerdo, chicos y chicas? Chicos, chicas, sí. ¿Tú lo tienes hasta aquí? Bien, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Pues son diversas, entre ellas la quimiotaxis o factores quimiotácticos, como hemos citado anteriormente, participan en adhesión. Usualmente la adhesión es cuando los leucocitos se transportan desde los vasos sanguíneos hacia el sitio de lesión o a los espacios intersticiales. Entonces debe de haber lo que es un fenómeno de adhesión y es mediado esencialmente también por receptores de quimiosinas y las mismas quimiosinas que son las que atraen a esas células. La degranulación de células entre aquellas, las que están presentes en especialmente tejidos como mastocitos o basófilos, entre otros como eosinófilos. La angiogénesis también es otro de los fenómenos en los cuales las quimiosinas pues están involucradas, dado que se requieren la participación de células que ayuden a la generación de este tipo de proceso. ¿Sí saben qué es angiogénesis, chicos? No. Sí, es ese. La creación de vasos sanguíneos. No, está bien, participen, eso me gusta. Entonces, sí, es la creación de vasos sanguíneos, ¿ok? O capilares, cualquiera de las dos son correctas, ¿ok? Y en las cuales se requieren cierto tipo de sustancias, que ahí pues podemos mencionar a los...
Ayer al chat les puse una de las citocinas importantes en ese tipo de proceso, que es el factor de crecimiento endotelial vascular, que es el VEGF. Hay diversos tipos de este tipo de familias de factores de crecimiento endotelial vascular, pero que particularmente su función es la estimulación de fibroblastos para la producción, en este caso, de estos vasos sanguíneos y también lo que es el remodelaje de ellos. Entonces, va a haber, en este caso, citocinas involucradas en ese tipo de procesos de neovascularización o formación de vasos sanguíneos. Ok, esencialmente, este tipo de factor de crecimiento endotelial vascular es una de las citocinas importantes para, en este caso, tratar el cáncer. Usualmente es uno de los blancos, porque el cáncer, como ustedes saben, tiene la capacidad de generar vasos sanguíneos para nutrirse esencialmente por glucosa presente o hallada en sangre, lo cual en este caso, al reducir la formación de vasos sanguíneos, pues hay un efecto positivo en lo que es en este caso la disminución de la masa tumoral o la eliminación prácticamente de este tipo de células. Entonces, es una de las sustancias pues clave también en cáncer. ¿Okay? También encontramos ahí el desarrollo de células hematopoyéticas e inmunológicas. ¿Okay? Usualmente las quimiosinas son secretadas por diversas células, esencialmente aquellas encontradas en timo, por ejemplo, que ayudan esencialmente al progenitor linfoide que se origina en médula ósea a transportarse desde ese sitio hacia el timo. Entonces, es importante también las quimiosinas. También encontramos que las quimiosinas pues no solamente son esenciales en la respuesta inmunitaria, sino además están involucradas en la génesis y desarrollo y maduración de órganos. ¿Okay? La mayoría de todos esos tejidos pues expresa receptores de quimiosinas durante lo que es la embriogénesis. Entonces también son importantes. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Creo que no. No, profe. No, profe. Todo bien. Méndez. Nada más rápido, no sé si puede repetir lo de la adhesión, por favor. Se me fue el estornudo. Ok, entonces, sí, la adhesión. Los receptores para quimiosinas también son encontrados en el endotelio y son útiles para poder, en este caso, realizar el proceso de extravasación, es decir, el paso de leucocitos desde los vasos sanguíneos al tejido intersticial, bueno, al espacio intersticial, más bien. ¿Ok? Y así poder llegar al sitio de inflamación, al sitio de lesión. O bien algún órgano linfoide. No necesariamente siempre será lesión o inflamación. Así es, la extravasación es todo el proceso en el cual pues se presenta ese paso azul, que es la diapedesis, que ya como tal la diapedesis es el paso. ¿Okay? Hay varios pasos antes de la diapedesis, pero todos forman parte del fenómeno de extravasación. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Yo me confundí un poco. Había dicho entonces que la extravasación es todo este proceso de la diapedesis, ¿no? Y la adhesión iba a ser cuando los leucocitos se transportan del sitio de los vasos al lugar del daño, ¿no? Que es el espacio intersticial, ¿así o no? Se adhieren primero y ya después pasan. Ok, pero sí es parte de... La adhesión es parte del fenómeno de extravasación. Ah, vale, gracias. Sí, es adhesión, después rodamiento, después arrastre y después ya se presenta la diapedesis. Son 5 pasitos. Nos falta uno, que es la captación. O la captación del estímulo. Es que se conoce como detención, si no mal recuerdo. Sí, detención. Rosas, ¿cómo estás, Rosas? ¿Por qué apenas? Hola, profe. Es que me tocó la vacuna, entonces acabo de llegar. Ok. ¿Cuáles pusieron? ¿Pfizer a todos? ¿O qué les pusieron? No, a mí me pusieron Sputnik. ¿Y a los demás? ¿Pfizer? No.
Sí, Wow. Pfizer. Sputnik. Ok. Entonces, ¿siguen vacunando? Sí, sigan vacunando. ¿Hasta cuándo? No, No lo sé. perdón que pregunte. No lo sé, Rosas, cuéntanos. Ay, pues no sé, pero aquí en Toluca sí están vacunando hasta el día de hoy, me parece. Hoy fue el último día, para los de 18 a 29. Creo que todavía están en el Jaime. No estoy segura, pero creo que todavía ahí andan. O si te metes a la página de mi vacuna, ahí puedes ver cuáles todavía están. Ándele, eso es todo, Rebeca. Muy Ok, bien. gracias. ¿Quiénes faltan por vacunarse? Levanten la manita. Evelyn. ¿Es la tercera o es el refuerzo el que se están poniendo o es la segunda? El refuerzo. Refuerzo. Ay, no inventen, sí son varios. ¿Qué les pasa, chicos? Ya aquí no nos dejen para otro día. A mí todavía no. Es que aquí todavía no. Oh, todavía no llega yo. Luego te dicen que espere 5 meses, por eso no puedo. Bueno, en mi caso aún no puedo. ¿Cuántos les falta, Jimena? El otro, por la mitad de marzo ya me tocaría. Pero yo apenas fui en el palacio y me dijeron que, bueno, había varios letreros que decían que a partir del 4.º mes después de tu segunda dosis ya no había problema si te vacunabas. Sí, no hay problema ya con el cuarto. Sí, nada más que como soy foránea. ¿Todo bien? Ok. Bien, entonces hay que vacunarse, chicos, para que por si se les ocurre a las autoridades regresar, ya lleguen vacunados. Ok. Obviamente va a haber algunos cambios, yo pienso, en las estrategias de vacunación a futuro, pero ya lo veremos después. Entonces, hay que mencionar aquí, en este caso, que la expresión de las quimiosinas, pues depende en este caso de fenómenos, en este caso de regulación genética, algo que se conoce como la famosa epigenética, que ustedes verán en su siguiente semestre en lo que es, en este caso, su materia de ¿cómo se llama? De biomedicina. Entonces, la epigenética es uno de los estudios o una de las áreas de la genética que se encarga el núcleo o las células para poder regular la expresión y la represión de cierto tipo de genes. Esto a través de lo que es la modificación, ya sea del ADN, esto a través de la adición de grupos metilo o de grupos acetilo, y así también de lo que es en este caso las modificaciones que ocurren en las histonas, ¿okay? Como acetilación, desacetilación, o bien el grado en este caso de enrollamiento que va a tener este tipo de histonas. Entonces, uno de los mecanismos que regula principalmente lo que es la producción de quimiosinas es la desacetilación. La desacetilación, en este caso, es uno de los fenómenos que ayuda a regular como tal, en este caso, la expresión de cierto tipo de quimiosinas, y no solamente de quimiosinas, sino también de diverso tipo de productos génicos. Profe, se mutió. Mande, Rebeca. Sí, ya. Dije, perdón, chicos. Entonces, bien. Entonces, las quimiosinas tienen diferentes roles en la fisiología normal, obviamente, y la defensa contra, pues en este caso, microbios. ¿Okay? También están implicados en cierto tipo de enfermedades, tanto autoinmunes e inflamatorias. Entre ellas, por ejemplo, hablemos de ¿cuál? Autoinmune tiroiditis, por ejemplo, Addison, Guillain-Barré, por ejemplo,
pueden ser inflamatorias, tales como fenómenos tumorales, o bien algunas otras enfermedades como Crohn, y entre otras, ¿no? Psoriasis y así sucesivamente. También hay que mencionar que algunos patógenos tienen la capacidad de producir cierto tipo de sustancias que mimetizan esa función de las quimiosinas, o bien que producen citocinas o sustancias parecidas a citocinas antagónicas a las quimiosinas. Entonces, tiene la capacidad este tipo de patógenos de poder realizar este tipo de acciones. ¿Okay? La mayoría de los patógenos como Streptococcus, como Neisseria, y así sucesivamente encontramos una gran variedad de patógenos. ¿Okay? Y usualmente pues eso es para poder invadir, colonizar y finalmente causar una enfermedad, ¿okay? En el huésped. Y bueno, ahí encontramos que en el caso de tumores pues se expresan también este tipo de receptores de quimiosina, y pues en este caso que tengan la capacidad de poderse establecer en cierto tipo de tejidos, tanto tejido nervioso, piel, intestinal, hepático, hueso, pulmonar, entre otros. Entonces las quimiosinas y sus receptores pues no solamente propios de nosotros, sino también de cierto tipo de células alteradas, ¿verdad? En base o con base a lo que es en este caso su estructura espacial, especialmente por los residuos de cisteína que en este caso generan lo que son los puentes disulfuro. ¿Ok? Encontramos las quimiosinas C, las quimiosinas CC, en las cuales las cisteínas que generan este tipo de puentes disulfuro están adyacentes. También encontramos este subtipo de quimiosina CC. También encontramos las quimiosinas XC, o de esta familia, en la cual pues en este caso las cisteínas que dan origen a la formación de estos puentes de disulfuro están separados por un aminoácido, y aquí lo denominan con la letra X porque puede ser diferente aminoácido, puede ser uno de los tantos que se conocen, de los 20 y tantos que se conocen. Por otro lado encontramos las quimiosinas CX3C. Estas pues igualmente son clasificadas de acuerdo a lo que es en este caso los aminoácidos que se encuentran entre la cisteína que da lugar a lo que es la formación de ese puente disulfuro y la otra cisteína. Esencialmente están separadas por 3 aminoácidos, por eso son CX3C. ¿Ok? Entonces, eso es en este caso la clasificación, y también de acuerdo a lo que es en este caso las funciones fisiológicas con las que cumple, ¿verdad? Entonces, de acuerdo también a eso, pues se van a ir subclasificando las quimiosinas. No es necesario que ustedes aprendan la clasificación, simplemente pues saber por qué son así las quimiosinas, porque les dicen CX3C, CC, CX, así, ¿ok? Porque luego a veces les llegan a preguntar, ¿y por qué se clasifica? Y ustedes así como que, sí, por esto. Pero a veces se les olvida, y no hay problema con ello. No hay problema. Cuando lo vuelvan a revisar, pues ya se acuerdan. Sí, así lo explican. O así yo lo entendí, ¿ok? Entonces, usualmente las quimiosinas forman parte también de una superfamilia de receptores, en este caso con 7 dominios transmembrana, y entre ellos pues se incluyen aquellos receptores del tipo olfatorio y opioides, ¿ok? Y ustedes saben muy bien que estos están situados también en lo que es la nasofaringe, ¿verdad? Y que también forman parte de esa porción, en este caso, de la región frontal del cerebro, propiamente, el tejido nervioso. Sí, el tejido nervioso. Entonces, esencialmente, pues ahí encontraremos también este tipo de receptores opioides y, en este caso, olfatorios, ¿verdad? Hay que mencionar aquí también que los receptores de estas quimiosinas, pues se encuentran en una gran cantidad de células, entre ellas parte de lo que es células de la inmunidad innata, pero también así lo que es la inmunidad adaptativa, ¿verdad? Entre ellos, pues resaltan los receptores hallados en linfocitos T. Entonces, hemos de mencionar que tanto las citocinas como las quimiosinas pues representan ese vínculo entre la respuesta inmunológica y adaptativa, siempre haciendo énfasis en ese aspecto. Y usualmente aquí es importante citar este tipo de receptores, quimiosinas, porque usualmente en el caso de los linfocitos T, la infección por el virus de VIH
es, en este caso, una de las partículas virales que utiliza estos receptores para poder causar la infección en linfocitos T, esencialmente linfocitos TCD4 y TCD8, que es donde encontramos este tipo de receptores. ¿Okay? En esencial está el CXCR4 como receptores de quimiosinas y que es utilizado por, en este caso, la partícula viral del VIH y también la CXCR5, que se han descrito también, en este caso, que tienen la capacidad de ser utilizados para infectar células por parte del virus de VIH. ¿Okay? Esencialmente estos linfocitos T, CD4 son los afectados. ¿De acuerdo? Sí, no. Sí. Ok. Por otro lado, hay que mencionar ¿dónde está? 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 Ah, no está. Bueno, luego mencionamos. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? Mande, Azul. Entonces, para confirmar, la clasificación de las citocinas es en base a la secuencia de aminoácidos que tienen. ¿O a qué? Las quimiosinas. Ajá. Sí, quimiosinas, sí, perdón. La de quimiosinas es con base a la presencia de estos residuos de cisteína, ¿okay? que originan esos puentes disulfuro. Y también de acuerdo a su función fisiológica. ¿Ok? Pero esencialmente es primero esto y después la función fisiológica. ¿De acuerdo? Sí. No. Sí, profe, gracias. Gracias. Okay. Es que nos tardamos porque estamos escribiendo, profe. Ajá, exacto. Ok. Y si no, se nos va la onda. No. Se da la onda. Sí. Y luego no nos pasa sus diapos, entonces tenemos que meterle nitro. Meterle nitro. Ay. Sí, ¿verdad? De veras. Sí, hay que meterle nitro. Bastante nitro. Porque sí, nos falta mucho. Falta sistema de complemento. Ya establecimos fecha de examen, ¿verdad? Por ustedes. No, aún no. ¿Qué? ¿No? Rayos. El viernes nos dijo que hoy nos iba a decir. Sí, cierto. Bien, pues en lo que vamos viendo la siguiente, factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral alfa es uno de los miembros de esta familia de los factores de necrosis tumoral, por lo cual en este caso tiene cierto tipo de características este factor de necrosis. ¿Ok? Especialmente los factores de necrosis tumoral alfa poseen dos receptores, aquellos que se conocen como el receptor 1 del TNF, aquí tenemos ese tipo de receptor, aquí lo hallamos, pero también encontramos otro tipo de receptor de TNF alfa, que es el TNFR2, el receptor de tipo 2 del TNF. ¿Ok? Entonces, se une a este tipo de receptores, son muy específicos y son hallados en diferentes tipos de células, estos receptores. Además, hay que mencionar que el TNF alfa usualmente se sintetiza, al igual que otras citocinas como la prointerleucina 1 beta, la prointerleucina 18, en forma de propéptido. ¿Ok? Por lo cual, en el caso de los factores de necrosis tumoral, no requieren del inflamasoma, sino más bien requieren de una enzima que se conoce como TACE, que es en este caso la enzima convertasa del TNF alfa, para poder producir, en este caso, la forma activa. ¿Ok? Por otro lado, hay que citar que en este caso podemos encontrar receptores, en este caso de membrana, o bien solubles. ¿Ok? También del receptor de TNF alfa. Contribuye a una gran variedad de funciones, entre ellas destacan esencialmente funciones efectoras
tanto para linfocitos T como para dendríticas, como para macrófagos, por ejemplo, para polimorfonucleares, entre ellos neutrófilos, y así una gran variedad de células, ¿ok? Es ahí donde vamos a encontrar los receptores para el factor de necrosis tumoral. Una de sus principales funciones en el caso de células dendríticas, en el caso de polimorfonucleares, en el caso de macrófagos, es la expresión y elevación de moléculas de histocompatibilidad, ¿okay? El famoso MHC, el HLA, y además, en el caso del endotelio y polimorfonucleares, como los neutrófilos, incrementa lo que es la expresión de moléculas de adhesión. Esto con la finalidad, en esencia, de poder llevar a cabo el fenómeno de extravasación, el proceso de extravasación. ¿Okay? Entonces, es importante la presencia del TNF-alfa. Usualmente también hay que destacar que el TNF-alfa pues tiene otros efectos biológicos, ¿ok? Por eso es que al igual que la interleucina 1 beta posee en este caso efectos pleiotrópicos o propiedades de pleiotropía. ¿Sí recuerdan pleiotropía? No. No. ¿No recuerdan pleiotropía? ¿No saben qué es pleiotropía? ¿Por qué no lo saben, chicos? La pleiotropía es la función que tiene una citosina para actuar sobre diferentes tipos celulares y generar un efecto totalmente diferente en cada uno de ellos. Por ejemplo, el TNF-alfa estimula a las células endoteliales para la expresión de moléculas de adhesión, para la síntesis de óxido nítrico, por ejemplo. Esa es una de ellas. En el caso del músculo, provoca resistencia a la insulina, por ejemplo. Y combinada con la interleucina 1 beta, provoca, en este caso, una respuesta por parte del hipotálamo para elevar la temperatura a través de la producción de la prostaglandina E, por ejemplo. Y en hígado, pues también tiene cierto tipo de efectos. Rebeca. ¿Me podría repetir otra vez el concepto que dio, profe? Es que nada más alcancé a poner función de una para actuar de diferente manera. Hasta ahí me quedé. Es la producción de una citosina que actúa sobre diversos tipos de células para generar efectos totalmente diferentes. ¿Okay? Y ahí citamos al endotelio, cuando es estimulada con el TNF-alfa, para poder, en este caso, producir la expresión de moléculas de adhesión, en este caso, actuar sobre músculo, por ejemplo, para resistir o adquirir resistencia a la insulina. Así es, David. Entonces, tienen una gran gama de funciones, obviamente el TNF-alfa, por eso es una de las citocinas pleiotrópicas que se conocen, al igual que la interleucina 1 beta, al igual que la interleucina 6, por ejemplo. Entonces, poseen funciones pleiotrópicas. Y en algunos casos se comporta como citosina antagonista, esencialmente contra cierto tipo de citocinas, obviamente. ¿Okay? Entonces, hay estas propiedades biológicas de las citocinas que hay que aprenderse. Chicos, no se pierdan de vista esos conceptos porque se los preguntan bastante en los exámenes a título de suficiencia, por ejemplo. Méndez. Dijo que no necesitan del inflamasoma para activarse, pero ya no noté del que sí necesitan. La interleucina 1 beta e interleucina 18 requieren del inflamasoma para poder activarse. Ajá, pero en este caso el factor de necrosis tumoral, ¿de cuál requiere?
Lo del TACE, ¿no? De TACE, de la enzima convertasa del TNF-alfa. Gracias. De TACE. ¿De acuerdo? Bien. El TNF-alfa hay que destacar que no es la única citosina que pertenece a esta familia de los factores de necrosis tumoral. Encontramos una gran variedad de citocinas que se pueden hallar también en forma membranal o se pueden hallar de forma soluble. ¿Ok? Como podemos ver aquí en esta imagen, ¿ok? Encontramos algunos que se encuentran en su forma, en este caso, membranal, ¿ok? O bien en forma soluble, por ejemplo. Digo, ese es su receptor. Entonces encontramos estos que se encuentran en forma membranal, soluble. Y así también encontramos los receptores, ¿ok? Este sí es el receptor soluble. Aquí encontramos un receptor. Aquí encontramos, en este caso, otro receptor, receptor, ¿ok? Todos ellos son receptores en los cuales pues pueden estar presentes varios en una misma célula o dispersos en diferentes tipos celulares. ¿Okay? Entre los, en este caso, miembros más reconocidos dentro de lo que es el factor de necrosis tumoral o de esta familia, encontramos en primer lugar el TNF-alfa, ¿ok? El TNF-beta o linfotoxina A. Encontramos el ligando de CD40, es uno de los principales, en este caso, ligandos que es encontrado, en este caso, en específicamente linfocitos T y que cumplen la función para poder llevar a cabo la activación entre el famoso linfocito T con el linfocito B. ¿Ok? Si no hay ligando de CD40, no puede ocurrir la activación del linfocito T y tampoco del linfocito B adecuadamente. ¿Ok? También encontramos otro tipo de receptor, digo de ligando, que es el FAS, conocido como CD95 también, y que este es uno de los principales involucrados en apoptosis. ¿Ok? Entonces, el FAS o CD95 es uno de los principales involucrados en apoptosis. Encontramos a BAF. Este BAF o este factor activador de linfocitos B, como su nombre lo dice, es igual de esencial que el CD40 ligando. Sin BAF y sin April, que es otra molécula que está inmediata, no se puede llevar a cabo la activación del linfocito B de manera adecuada. ¿Ok? Por eso es que los ponemos ahí, porque tienen un especial interés e importancia. ¿De acuerdo? También encontramos otro tipo de linfotoxina, que es linfotoxina beta. También participa en eventos inflamatorios y también en algunas autoinmunidades, pero casi no la mencionamos, de hecho, pero ahí está como una de las más importantes. ¿Ok? Pero esencialmente las que están encerraditas son las que haremos más referencia. ¿Ok? Sí. ¿Puede repetir el de la última, por favor? El de ¿Linfotoxina beta? Sí, por favor. La linfotoxina beta participa en respuestas inflamatorias y también en algunas autoinmunidades. Y también se ha descrito que tiene un papel importante en respuesta contra tumor. Sí. Sí, gracias. Sí. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Chicos, chicas. Siempre que encontremos estos factores, ¿estamos hablando de que puede haber un cáncer o no? ¿O qué factores tendrían o determinantes para saber si el paciente tiene cáncer? ¿Qué factores serían determinantes? No, aquí no hablaremos mucho de factores, sino más bien de marcadores tumorales. Los marcadores tumorales son aquellos, en este caso, aquellas sustancias, aquellas enzimas o proteínas que sean producidos por determinados tipos de cáncer. Hay una lista sumamente enorme de marcadores tumorales y que sirven especialmente para la
para el diagnóstico o bien para el seguimiento de un fenómeno tumoral. Entre ellos, pues, podemos mencionar, por ejemplo, la hormona, las gonadotrofinas coriónicas humanas, por ejemplo, sería uno de ellos. El antígeno prostático sería otro de ellos, pero esos son marcadores tumorales, y los cuales nos ayudan a poder darle seguimiento o bien, en este caso, diagnóstico. Daniel. Sí, ustedes saben que es una hormona que se produce durante el embarazo, pero aún así se manifiesta como uno de los marcadores. Así En es. hombres pasa eso, ¿no? En hombres. En hombres también sirve la gonadotropina coriónica humana para diagnóstico de cáncer. Sí, yo sabía que en algunos países hacían a los hombres con cáncer de próstata o así que orinaran pruebas de embarazo y siempre salían positivas. Ajá. Así es, chicos. Así que si alguno lo hace de broma y le sale positivo, pues hay que hacerse una confirmatoria. Están embarazados. Embarazados de un tumor. Suena a juego, pero a veces sí se hace realidad. Así que hay que tener cuidado. Obviamente las pruebas se hacen a conciencia, no jugando, porque el que juega encuentra también. Entonces, hay que tener cuidado. Pero sí se usan lo que son marcadores tumorales prácticamente en primera para el diagnóstico presuntivo, y ya posteriormente pues ya se hacen otro tipo de ensayos o pruebas para poder corroborar el resultado. Entre ellos estudios de imagen, por ejemplo, o ya lo que son paneles un poco más completos de otras pruebas séricas. Pero esencialmente se inician con pruebas así como que presuntivas, como determinación de antígenos o marcadores tumorales. ¿De acuerdo? No sé quién me hizo la pregunta, si fue Mari o si fue Nazariel o no sé. Pero es lo que se hace. Usualmente las citocinas se pueden estudiar. Esto ya es más tema de investigación, pero en algunos, por ejemplo, en algunos estudios que se realizan dentro de hospitales y que implementan protocolos, por ejemplo, de investigación para aplicación de ciertos tratamientos, sí miden citocinas. Ahí es donde sí ya, como tal, miden citocinas, miden la cantidad de linfocitos TCD4, TCD8, pero eso ya lo hacen ya un poco más a profundidad para conocer exactamente qué mecanismos pueden estar involucrados en la actividad farmacológica de cierto fármaco aplicado o protocolo experimental. Pero sí lo hacen, sí lo llegan a hacer. ¿Ok? Pero así como tal para el diagnóstico, pues son prácticamente el uso de marcadores tumorales. ¿Sí? ¿Mari? Mari. Sí, no. Mari. Bien, pues continuando con esto, encontramos en este caso que el factor de necrosis tumoral pues posee como tal 3 tipos especialmente de receptores a los cuales puede unirse con resultados totalmente diferentes también. ¿Ok? Entonces ya sabemos que es una citocina pleiotrópica, puede producir diferentes efectos, pero también depende en esencia de la concentración que podamos encontrar en un ambiente. ¿Ok? Jesús. Entonces, o sea, el efecto, por así decirlo, pleiotrópico que va a tener estos factores depende en sí del tipo de célula sobre la cual va a actuar o del tipo de receptor que expresa la célula. Depende del tipo de célula y del tipo de receptor que exprese esa célula en ese momento dado. Ok, o sea, depende de los dos. Depende de los dos, pero depende del tipo de receptor, depende del tipo de célula y depende también de otro parámetro que es la cantidad. No es lo mismo un nanomol o un picomol de TNF alfa que 10 picomoles de TNF alfa. Entonces,
son cantidades totalmente diferentes, con diferentes efectos. ¿Ok? Entonces, No es lo mismo la expresión de ligandos de muerte por parte de un linfocito NK o citotlítico que la expresión de ligandos de muerte por parte de cierto tipo de células o de otro tipo de células, como los NKT o los T gamma delta, que usualmente casi no expresan, pero podría, bajo ciertas condiciones. Bueno, esos temas son un poco más complicados, ¿ok? Y no nos metemos ahí porque si no es una enredadera. Bien, entonces, como ya nos ha mencionado en este caso David, pues depende de varios factores, ¿ok? Y depende también del tipo celular particular. Obviamente hay o se conocen 3 receptores importantes o 3 ejemplos. Por ejemplo, encontramos aquí los receptores de muerte. Estos receptores son de muerte, chicos, y cuando nos referimos a muerte va a ser o una de dos, o apoptosis o necroptosis, pero usualmente siempre es apoptosis, ¿ok? ¿Qué encontramos aquí? Estos receptores de muerte son los receptores 1 del TNF-alfa, el receptor conocido como FAS, ¿ok? También ese es otro, famoso FAS. Y también encontramos aquí los receptores de ligandos inductores de apoptosis relacionados al TNF. ¿De acuerdo, chicos? De acuerdo. Ok. Bien. Ahora, tenemos también aquí la vía que usan. Hay una vía de señalización que usan este tipo de receptores cuando se unen al ligando, que es el TNF-alfa. O bien puede ser otro, que ahorita mencionaremos. Y usualmente son ligandos de muerte. Ahí tenemos una sinasa, que significa una sinasa 1 de descansa en paz o rest in peace. Y también encontramos otro ligando de muerte. Y finalmente estas proteínas denominadas caspasas que participan en todo lo que es la vía que conlleva a la apoptosis. Ese es uno de los receptores y uno de los posibles resultados, que es la muerte. Encontramos también otro tipo de receptores, los receptores de factores de necrosis tumoral de tipo 2, los TNFR2. También encontramos otro tipo de receptores entre los receptores JIT. También encontramos el CD40, este receptor que he mencionado anteriormente, que tiene un ligando que es el CD40 ligando. Usualmente estos receptores están involucrados en lo que es como tal la proliferación y diferenciación celular y también en supervivencia, ¿ok? Por lo tanto, el resultado es que la célula viva cuando sea estimulada con sus diferentes ligandos de la familia de estos factores de necrosis tumoral, ¿ok? Entre cuales, en este caso, componentes que forman la vía están presentes o están de ejemplo. Usualmente son sinasas que encontramos aquí, ya sean los factores de activación relacionados al TNF. También encontramos este tipo de sinasas también. Y las sinasas, en este caso, activadoras o activadas por mitógeno, las famosas MAP sinasas. Y finalmente encontramos también factores transcripcionales como el factor nuclear kappa B, que es señalado como NF-kappa B. ¿Okay? Este es importante. El factor nuclear kappa B es el que siempre vamos a estar mencionando y es el que, al igual que las proteínas STAP, cuando se homodimerizan, pueden transportarse al núcleo. En este caso, el factor nuclear kappa B, una vez que es activado, se transporta al núcleo y también ejerce lo que es la activación de diferentes genes. ¿Okay? En este caso, relacionados con la proliferación, diferenciación y supervivencia de células. Entonces, como ven, ya vemos aquí lo que es en este caso unos que inducen muerte y otros que inducen proliferación, supervivencia y diferenciación. Y finalmente encontramos otro tipo de receptores que son receptores, en este caso señuelo.
Este tipo de receptores señuelo ayudan a poder regular la actividad de esa concentración de citocinas que pueden ser secretadas en exceso. ¿Okay? Esto ya es más como regulación. ¿Okay? Encontramos estos, en este caso, receptores, los OPG, los relacionados a ligandos, en este caso, de, receptores, ligandos, inductores de apoptosis relacionados al TNF, y los TRAIL3, los DCR3 también, que inhiben señalización y bloquean, en este caso, la viabilidad del ligando, ¿okay? Que es en este caso un mecanismo de regulación. Y especialmente, pues aquí el resultado, pues, o en este caso, quienes llevan la vía pueden ser metaloproteasas que degradan este tipo de receptores junto con la citosina y también no producen una señalización intracelular. ¿Ok? Entonces, como tal, pues encontramos estos dos receptores principales, pero también encontramos el señuelo, el receptor señuelo, que también sirve para regular la cantidad de citocinas producidas, especialmente esta familia. También encontramos en este caso, pues al menos estas tres vías. Ya vimos la vía de apoptosis, las vías de MAP sinasas, en las cuales pues se encuentran involucrados factores nucleares como el AP1 y NF-κB, que aquí tenemos, ¿verdad? Bien. La apoptosis como tal, ahora sí, ya yéndonos hacia lo que es apoptosis, ya que hemos visto un pequeño panorama de lo que es en este caso los factores de necrosis tumoral. La apoptosis como tal es un tipo de muerte celular, en este caso programada, más estudiada debido a que mantiene lo que es un balance fisiológico entre el número de células que poseemos y que muere o que cumple con su función y que pues ya no es requerida y tiene que morir, y también aquella población que va a poder en este caso suplir esas funciones o suplir ese número de células que ha muerto. Entonces, representa ese balance entre proliferación y eliminación de células. ¿Okay? También hay que mencionar que participa en diferentes funciones, entre ellas el esculpido de tejidos. Esencialmente durante la embriogénesis es requerido esto, ¿verdad? Ustedes seguramente en embriología vieron que cómo se va formando lo que son los miembros y también lo que es en este caso todo el cuerpo durante lo que es el embarazo, las primeras semanas, los primeros meses y así hasta llegar hasta los 9 meses, ¿verdad? Entonces todo eso requiere de apoptosis y usualmente se dice que el embarazo es un estado inflamatorio, pero esencialmente si fuera un estado sumamente inflamatorio, pues toda esa destrucción celular provocaría que el tamaño de generación de barriga durante el embarazo pues fuera pues aún mayor. ¿Ok? Entonces es un proceso bien controlado y en esencial la apoptosis pues forma parte de este proceso para que no llegue a ser tan doloroso y tan pues en este caso grande en lo que es la formación de este nuevo ser. También encontramos que participa en la deleción de estructuras, especialmente en anfibios se ha estudiado este mecanismo. Y se sabe que también la apoptosis en anfibios pues suele ser pues un paradigma, esencialmente en aquellos que tienen la capacidad de regenerar miembros, ¿sí? Regeneración tisular. También tiene la capacidad, en este caso, de ser un mecanismo que nos ayude a ajustar el número de células, especialmente en epitelios, y por otro lado, en la eliminación de células peligrosas o dañadas. También la apoptosis comparte este tipo de funciones que son requeridas para la mayoría de nosotros como humanos, ¿verdad? Y evitar así la generación de un tumor. En algunos casos es inevitable, obviamente por los estímulos y también por lo que es en este caso el precedente genético. Todo va relacionado. También hay que mencionar en este caso que la detección de ligandos inductores de muerte, pues en este caso suelen, pues en este caso encontrarse tanto extracelularmente en forma de receptores que reciben esos estímulos, pero intracelularmente también encontramos cierto tipo de, en este caso, factores que nos permiten o que le permiten a la célula iniciar este fenómeno de apoptosis azul. Entonces, en la hiperplasia, ¿tiene que ver con que la apoptosis no se esté llevando adecuadamente? Ahí surge en este caso lo que es tanto la apoptosis o bien en este caso otro tipo de fenómeno o factores que pueden estar en este caso propiciando
el incremento, ya sea en lo que es el tamaño celular, ya sea en lo que es el número de células, y que puedan llevar a lo que es un estado de cáncer, que usualmente es hacia lo que lleva la famosa hiperplasia, de lo que es en este caso cáncer. Pero usualmente hay cierto tipo de hiperplasias que pueden revertir. ¿Ok? María. Como dijo que tiene que ver con la regeneración de miembros y así, ¿cree que si existiera la manera de generar apoptosis de manera como que artificial para generar o regenerar órganos o manos, dedos, pies, etcétera, cree que fuera posible? Manipulando la apoptosis podría ser posible. Podría. No se puede en este mundo. Pero sí, depende de muchos factores, entre ellos las citocinas. Y depende también del modelo de estudio, depende también de las condiciones. Y también de las modificaciones propias a la célula. Porque la mayoría de las células que nosotros conocemos, a excepción de los tumores, tienen mecanismos regulatorios bien establecidos a través de las porciones teloméricas de los cromosomas o bien a través de otro tipo de mecanismos. Pero si se modifican todas esas regiones teloméricas, se modifican en este caso los genes relacionados con la apoptosis, se podrían en este caso llegar a generar, pues en este caso, el crecimiento tisular. Ok. Lo que es en este caso regenerar, pues en este caso algún tipo de tejido. Pero obviamente, pues actualmente trabajan en eso, pero no es como que sea tan sencillo. Obviamente se requiere pues mucho tiempo ahí para invertir en cuanto a conocimiento, en cuanto a modelos experimentales, que usualmente en la mayoría de los casos son con ratoncitos o conejos y de ahí parten para el humano. E igual ayudaría al envejecimiento, ¿no? Así es. Así es, la estimulación de células que puedan en este caso alcanzar una longevidad aún mayor. Que de hecho ya hay varios, en este caso, tratamientos a través del uso de células madre, por ejemplo, pero que suelen haber cierto tipo de discusión en cuanto al uso de este tipo de células madre. ¿Okay? Hay mucha controversia en ese aspecto, pero sí es aplicado y sí funciona. O bien en cierto tipo de terapias, por ejemplo, el uso de plaquetas para lo que es en este caso el tratamiento facial, reducir las arrugas, marcas de expresión, entre otros. Existen ya tratamientos, pero todavía están en controversia todo ese tipo de tratamientos. Más los hematólogos están como que no están como que muy conformes con el uso de las plaquetas o del plasma rico en plaquetas para el tratamiento. Todavía hay un tema de discusión en ese aspecto. ¿Qué más, Azul? ¿Qué más? ¿Sí queda contestada tu pregunta o todavía queda con algunas? No, sí quedó. Con algunos huecos ahí. Daniela, Villarreal. Ya, sí. Buenas tardes, profe. Entonces, sería ¿cómo podría ponerlas? ¿Cómo lo podría decir? Como una falla en la apoptosis de que una persona, por ejemplo, cuando tiene un dedo de más, no sé, algo así. ¿Cómo? A ver. Porque he visto personas que tienen no 5 dedos en una mano, sino que 6. Y como decía ahí que es mecanismo para ajuste de células, ¿no tendría que ver también con eso? Sí, entonces ahí pudo haber sido una mala ejecución de la muerte, una mala inducción, pero les digo, la inducción de la muerte por apoptosis depende de diferentes factores. Usualmente cuando eso ocurre, pues puede ser algún, en este caso, defecto genético que pues llevó a eso, u otro factor por el consumo de fármacos, por ejemplo. A veces suelen interferir con una embriogénesis adecuada. No recuerdo el nombre de estos fármacos que
e inducen este tipo de alteraciones embriológicas. Ustedes lo recuerdan mucho mejor. Teratógenos. Teratógenos, así es, teratógenos. Entre ellos encontramos varios, hasta el propio alcohol y el humo del cigarro. ¿Verdad? Si es que no me falla. Sí, es lo que nacen niños con cara de alcohólicos, supuestamente. Quizá no recuerdo la enfermedad, pero... Entonces, encontramos estos pequeños detalles. Muy bien, pues hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Mientras tanto, nuestro primer examen, tanto oral como en este caso teórico, lo encontramos para el viernes 11 de marzo. Chicos. ¿No se puede el 15? No, el 14 entrego calificaciones. Entonces, 11 de marzo, teórico el oral. El 11 de marzo es oral y teórico, ¿dijo? Así es. Y podemos saber cómo se estructura o algo así, o dónde lo vamos a hacer, o... El teórico lo vamos a hacer en la escuela. ¿Qué? Lo vamos a hacer a través de la plataforma de Classmarker. ¿Ok? El examen teórico. Y el oral lo vamos a hacer frente a cámara. Profe, casi me da el infarto. Cámara encendida, el oral. El segundo parcial está proyectado para el viernes 6 de mayo. Ok, entonces el del primer parcial solo va a ser escrito, ¿verdad? O... El primer parcial es teórico. Ok, y el segundo ya es... El segundo también es teórico oral. Y si es que estamos en la escuela, pues va a ser mucho mejor. O sea, ¿este no es teórico oral? ¿Solo es teórico o cómo? Los tres, de hecho. Los tres son teóricos orales. ¿Y qué porcentaje va a considerar para ambos? Ahorita consideramos el porcentaje. Bien, en junio se realiza el 17. El 17 de junio es nuestro tercer parcial teórico oral. Y los porcentajes, el 50%, recuerden, es examen teórico. El 20% corresponde a actividades. El otro 20% corresponde al examen oral. Y lo que es el 10% a prácticas. Y recuerden, las participaciones son esenciales si es que quieren que se les redondee la calificación. Perdón, ¿es 20% al oral? ¿20% a los trabajos? Así es. ¿Y 10% prácticas? O sea, ¿esta práctica va a considerarla igual, como 10%? Sí, depende de una tabla que les voy a compartir para que entreguen la práctica. Ah, ok. Ok. Muy bien, chicos. Eso sería, pues así, como vamos a estar evaluando. Mande Torres. Andrés Delgado. Doctor, el mismo día vamos a hacer el teórico, tanto el teórico como el oral. Así es. El teórico, pasamos al oral. Sí, el teórico está bien rápido. Profesor, el examen oral, ¿cuántas preguntas nos hace? 4. Y son contestadas en menos de 3 minutos, las 4. Mande, Daniel. No te escucho, Daniel.